Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes leyendo Primera de Samuel. Bienvenidas a Mi Tiempo con Dios. Bien, vamos a leer el capítulo número 4. Esta historia se está poniendo cada vez más interesante. Pareciera una historia de Hollywood, pero no es de Hollywood, es una historia real que se llevó a cabo hace más de 3000 años. Y bueno, vamos a empezar a leer de forma salteada por cuestiones de tiempo, pero antes permíteme ponerte en contexto. Fíjate, esta historia se lleva a cabo en el año 1060 a.C. Y los filisteos son un grupo, son un pueblo muy aguerrido, un pueblo muy poderoso porque fueron los primeros en poner hierro a sus armas. Entonces tenían unas armas muy poderosas para ese tiempo. Los hebreos o los israelitas ya habían vivido, ya habían estado 40 años en el desierto, ya habían pasado todo ese tiempo y ya se encontraban en la tierra prometida, en la tierra que Dios les dio como heredad. ¿Y qué otra cosa? El arca de Dios, arca del pacto, arca de la alianza, o déjame ver cómo también se le menciona, arca de testimonio, es exactamente lo mismo. Era una caja o un cofre de madera de acacia, forrada tanto por dentro como por fuera de oro, y en la parte de arriba había una tapa también de madera cubierta de oro y tenía 2 querubines. Adentro del arca estaba ahí guardado la vara de Aarón, las 2 tablas de la ley, o sea, de los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su dedo, y el maná. El maná es el alimento que Dios estuvo proveyendo a los israelitas durante su tiempo en el desierto. Bueno, ya que entramos en contexto, vamos a empezar a leer Primera de Samuel, capítulo 4. Ok, dice: por ese entonces los filisteos se juntaron para atacar a Israel, pero los israelitas salieron también a hacerles frente. Luego hubo un rudo combate y los israelitas fueron derrotados. Los jefes de Israel se preguntaban por qué Yahvé había dejado que fueran derrotados por los filisteos, y se dijeron: vamos a Silo a buscar el arca de nuestro Dios. Así estará ella con nosotros y nos salvará de nuestros enemigos. Hofni y Finjas, ¿se acuerdan? Los hijos de Elí, acompañaron al arca cuando venía de regreso para el lugar de combate. Entonces los filisteos se atemorizaron al ver el arca de Dios llegar al lugar del combate, y decían: su Dios ha venido al campamento. Y se decían: filisteos, arriba, pórtense como hombres, no permitan que los hebreos nos hagan sus esclavos, así como ellos lo han sido de nosotros. Seamos hombres y peleemos. Los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a Israel por segunda ocasión. Fue un gran desastre en que perecieron 30,000 hombres de la infantería de Israel. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Finjas, los hijos de Elí. Un hombre pudo escapar y entonces corrió a la ciudad de Silo para avisarle al sacerdote Elí lo que había sucedido. Y entonces el mensaje fue Israel huyó delante de los filisteos. El pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto sus hijos Hofni y Finjas, y el arca de Dios ha sido capturada. Elí estaba sentado a la puerta de la ciudad en una silla. Se impactó tanto con la noticia que se cayó de espaldas de su silla y se desnucó, y en el acto murió. Entonces dice, la mujer de Finjas estaba embarazada y sufrió un alumbramiento prematuro por el impacto al enterarse de que su esposo había muerto, también su suegro, y que el arca había sido capturada. Entonces, estando por morir, las parteras le preguntaron, le dijeron: es un niño el que acaba de nacer, ¿qué nombre le vamos a poner?
Y entonces la esposa de Finjas dijo, pónganle Icabod, o sea, desapareció la gloria. Y pues decía, se acabó la gloria de Israel, aludiendo a la captura del arca de Dios, a la muerte de Elí y de su marido. Bueno, aquí termina el capítulo 4. Si se fijan, esta historia está muy, muy intensa. Yo tomé el atrevimiento, bueno, no el atrevimiento, sino me permití tocar algunos puntos y ponerlos así como en un pequeño acordeón para que no se me escapara nada. Esto está muy interesante. Aquí vemos un pueblo soberbio. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron el parecer de Dios. El pueblo de Israel decidió salir a la batalla cuando los filisteos se presentaron para pelear, para combatir con los israelitas. Israel no le preguntó a Dios lo que iban a hacer. Ellos salieron al ataque también. ¿Por qué? Porque se sentían muy fuertes y muy poderosos. Lo que no sabían o no recordaban los israelitas es que su fuerza se las daba precisamente Dios. Y si Dios no estaba con ellos, si ellos peleaban con sus propias fuerzas, pues no eran nada. No eran simplemente un pueblo común y corriente. Entonces ellos se ensoberbecieron porque venían ganando diferentes batallas, claro, porque Dios estaba con ellos. Ese fue su primer error. El segundo error fue que ellos decidieron, sin consultar a Dios por segunda vez, ir por el arca y traerla al campo de batalla. Eso no lo debieron de haber hecho. Y ¿saben lo que pasó? Ellos tomaron el arca como un amuleto de la buena suerte. Entonces, a Dios no le pareció para nada que utilizaran el arca del pacto o el arca de la alianza o el arca del testimonio como amuleto de la buena suerte. Entonces, en esa segunda batalla, los filisteos se pusieron mucho más fuertes, más rudos, y Dios no estaba con los hebreos, y por supuesto, como ellos lucharon con sus propias fuerzas, perdieron y tuvieron que huir. ¿Y qué consiguieron con esto? Pues que fuera robada el arca del pacto. Entonces, a nosotros nos pasa de alguna forma algo similar, en cuanto a que muchas veces nosotros tenemos a lo mejor una medallita o una estampa o una figurita en donde nosotros le ponemos ese poder, el poder que le pertenece a Dios, y reducimos la magnificencia de Dios a una estatua chiquitita o a una medallita o a una estampa, y lo convertimos en un amuleto. Fíjense, les voy a leer Éxodo 20, versículo 4. Dice: no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses con D minúscula. ¿Por qué? Porque ese no es Dios. Por más que tenga la imagen de Dios, por más que tenga la imagen de Cristo o alguna imagen de Dios, no es Dios. Ese es simplemente una imagen o una figura. Entonces por eso es que es Dios con D minúscula, porque no es Dios. Y dice: no les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, Dios con D mayúscula, soy un Dios celoso. Y si nos vamos aquí al versículo 7, dice: no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. ¿Qué hicieron los israelitas? Tomaron el arca del pacto y redujeron al Dios magnífico a una cosa chiquititita, a un amuleto de la buena suerte. Y en el versículo 22 dice, también de Éxodo 20, Yahvé habló a Moisés y les dijo: esto dirás a los hijos de Israel: ya han visto cómo yo les he hablado desde los cielos, desde el cielo. No pondrán junto a mí dioses, con D minúscula, de plata ni de oro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos alguna imagen queriendo representar a Dios, Dios no se agrada de eso. Al contrario, se enoja. Él no le gusta que nosotros tengamos imágenes o que tengamos figuritas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les voy a poner un ejemplo.
No es cierto que vemos en las películas, sobre todo las mexicanas, que va el ladrón, ¿no? Y va y besa la medallita, se persina y dice, ay Dios mío, por favor, que me salga bien este robo, este atraco. Y va y roba el banco o se mete a una casa. O sea, ¿tú crees que Dios va a estar con él cuando está haciendo algo que no va, que va en contra del mismo Dios? Claro que no. No importa si se persina o si besa la medallita. Dios no está con el ladrón. Dios no está con la persona que comete pecado. Dios no escucha la oración de la persona que está en pecado. Entonces, ¿qué pasa? Se me fue un poquito, permítanme. ¿Cómo es que Dios va a estar con nosotros? ¿O por qué no estuvo con el pueblo hebreo? Porque simplemente ellos no tomaron parecer de ellos. Además, el pueblo hebreo no estaba en santidad, no vivía en santidad. ¿Se acuerdan que Hofni y Finjas tenían relaciones con las mujeres que subían a orar al templo? Bueno, ellos como sacerdotes, pero también los del pueblo, vivían en pecado. Ellos estaban fornicando, ellos estaban teniendo otros dioses, ellos estaban haciendo imágenes que no agradaban a Dios y no estaban en obediencia. Ellos no estaban siguiendo las órdenes de Dios. Ellos simplemente, ¿qué hacían? Tenían como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Ellos tenían a su lámpara maravillosa en cualquier momento de necesidad la raspaban, la sobaban y entonces ya tenía que venir el genio, ¿no? No, Dios es mucho más que eso. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, no es un amuleto, no es una medalla, es algo mucho más grande. Entonces, este pueblo vivía en pecado y además había cometido un gran pecado, tomando el arca de Dios, el arca del pacto, y trayéndola como si fuera un amuleto de la buena suerte. Entonces, ¿qué es lo que, cómo podemos asegurarnos de que Dios realmente esté con nosotros? Como les decía la vez pasada, tienes que arrepentirte de tus pecados, pero el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de camino. Entonces, cuando tú te arrepientes de tu pecado, dejas de hacer lo que estabas haciendo y ahora vives en un camino sin pecado. Eso que te esclavizaba, ese pecado que te esclavizaba, lo vas a dejar a un lado y vas a empezar un camino fuera de ese pecado. Y ese es uno. Y dos, teniendo una comunión con Dios, o sea, una relación directa. ¿Cómo tienes una relación? Por medio de la lectura de su palabra y también en oración. ¿Por qué? Porque Dios te habla por medio de su palabra y tú le hablas por medio de la oración. Esa es la forma en la que podamos estar en comunión con Dios. Dice Dios en su palabra que cuando tú te arrepientes de tus pecados y se los entregas y decides dejarlos y ya no cometerlos más, entonces el Espíritu Santo entra a morar en ti y ya nunca más se sale. Entonces tú vas a estar con Dios toda la vida. Dios va a estar contigo toda la vida. Pero cuando tú estás en pecado, Dios no escucha la oración de la persona que está en pecado. Como el ladrón que te comenté. ¿Cómo va a escuchar la oración si él está a punto de cometer un pecado? Entonces, Dios no escucha la oración de las personas que están en pecado, ¿ok? Ahora, vimos que los israelitas no vivían en santidad y nosotras en ocasiones con nosotras pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos sido, digamos, buenas personas o nos hemos portado bien los domingos cuando vamos a la iglesia? Y después de ahí, el resto de la semana o incluso el mismo domingo saliendo de la iglesia, ya hacemos de nuestra vida un despapalle. Entonces, si no tenemos una vida de santidad, si no nos arrepentimos de nuestro pecado y no tenemos una relación directa con Dios, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que esté con nosotras? Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le tomó parecer a Dios, se lanzó a pelear contra los filisteos y peleó y perdió. Y en la segunda se trajo el arca como un amuleto y entonces, obviamente Dios no estuvo con ellos, perdieron y eso ocasionó que los filisteos robaran el arca del pacto. Ahora vamos a ver qué pasa con esa arca en manos de los filisteos. Pero bueno,
¿Qué más? Dice, los israelitas estaban alejados de Dios. Ellos no tenían una comunión con Dios. Ellos no estaban arrepintiéndose de su pecado. Ellos vivían constantemente en pecado y no respetaron a Dios. Ellos no respetaron su nombre. Ellos no respetaron el arca, porque el arca era, cuando estaban en el desierto, era donde Dios se manifestaba y les hablaba y les decía lo que quería que se hiciera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Arrepentimiento, obediencia, que nosotros respetemos a Dios y que vivamos con fidelidad, que vivamos fieles a su palabra, que lo sigamos y que tengamos una relación con Él. Y como conclusión quiero decirte que Dios se toma muy en serio el pecado. Para Dios no hay pecado grande y pecado chico. Dios no escucha a la persona, no escucha la oración de las personas que están en pecado. Y cuando nosotros dejamos a un lado a Dios y nada más lo tomamos como un amuleto o como algo que yo necesito y que tengo aquí muy cerquita para cuando lo necesite, Dios no se agrada de todo esto. Entonces es muy importante que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, dejemos a un lado los pecados y vivamos una vida de santidad. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la próxima semana y recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.